El ADN celta, en realidad no es celta, no como nos lo han contado. Porque la firma genética que ahora llamamos celta no nació en la Edad de Hierro, sino que fue instalado, como un nuevo sistema operativo, sobre uno antiguo, por una fuerza que borró casi todo lo que la precedió. Entre el 2400 y el 2000 a.C., en un lapso de menos de 5 siglos, ocurrió algo sin precedentes en las Islas Británicas, una oleada de migrantes procedentes de la estepa, conocidos por los arqueólogos como la cultura del vaso campaniforme, llegó con herramientas de bronce, extraños ritos funerarios, y un ADN que reescribiría un continente. Cuando secuenciamos los huesos de los hombres neolíticos de Gran Bretaña, estos desaparecen, sus cromosomas y desaparecen casi por completo, reemplazados por una sola línea paterna, R1b. M269, ahora está por todas partes, la lleva la mayoría de los hombres irlandeses y galeses hoy en día, pero hace 5.000 años, era un código extranjero, introducido por los conquistadores. Estos invasores de la estepa no solo se casaron entre sí, sino que reemplazado, los arqueogenetistas la denominan conquista patrilocal, casi todos los linajes masculinos de la época agrícola han desaparecido. Pero las mujeres permanecieron. Su ADN mitocondrial sobrevive, testigos silenciosos de un golpe genético total. Ni siquiera el Imperio Romano, ni los nórdicos, ni los normandos, jamás hicieron esto no fue una migración, fue un reinicio. Y aquí está el giro inesperado, esos hombres nacidos en la estepa, los que se convertirían en los ancestros genéticos de los llamados celtas de hoy, estaban aquí antes de que los celtas tuvieran nombre. Antes de que la palabra gaélico tuviera algún significado, antes de que ningún druida alzara jamás una hoja de muérdago. Así que la verdadera pregunta no es cómo difusión del ADN celta, es de dónde proviene ese linaje R1b, procedente de... Porque no se originó en Irlanda, o Gran Bretaña. El sendero se remonta aún más atrás, al otro lado del mar, hasta los acantilados atlánticos del País Vasco, o hacia el este, adentrándose en las profundas hierbas de la estepa euroasiática, donde comenzó el trueno indoeuropeo. Y ahí es donde nuestra historia da un giro, hacia la extraña explosión de un marcador genético, R1b, L21, y el misterio del hombre que puede haber sido el padre de toda una nación. Conocemos la ola que borró todo rastro de lo anterior. Pero lo que vino después fue una huella tan profunda que transformó la identidad misma. Un único linaje de ADN Y define a casi el 65% de los hombres irlandeses y puede haber surgido de un único patriarca. Cuando pasó la tormenta de la conquista, una firma permaneció, no dispersa, no diluida, pero concentrado, como la tinta en un pergamino que se niega a desvanecerse. Ese marcador es R1b, L21, lo que los genetistas llaman la firma celta, pero no te dejes engañar por ese nombre, no está distribuido de manera uniforme por toda Europa. No pasa desapercibido junto a otros haplogrupos. Él domina de una manera que pocas líneas de cromosoma y lo han hecho. En Irlanda, hasta 80% que lo lleven los hombres. En oeste de Escocia es la misma historia. En Gales, eclipsa cada apellido antiguo, esto no es una coincidencia, esto es un efecto fundador tan fuerte que los científicos lo comparan con un cuello de botella genético. Una marcada compresión de la diversidad que deja que el linaje de un solo padre llene toda una isla. ¿Ese padre? Probablemente vivió por allí 2600 a.C. En esa misma época, Stonehenge aún estaba en construcción, antes de los celtas. Antes de los gaélicos. Antes incluso de que la escritura llegara a suelo irlandés, y de él proviene una ola gigante de DF13, un subclado que ahora representa más del 99% de todos los portadores L21. Lo que significa, casi todos los irlandeses con L21, llevan consigo el eco de un único antepasado masculino, perdido en la prehistoria. La expansión fue rápida. Centrada. Implacable, vinculado no solo a la genética, sino también a colapso social después de conquista del vaso campaniforme, surgieron clanes.
Se fragmentaron las tribus, y en ese vacío de poder surgió un linaje, sembrando futuros jefes, reyes, guerreros y agricultores. Estudios como Cassidy y otros, 2020 y Leslie y otros, 2015 mapear esta explosión con precisión clínica, incluso los apellidos, como O'Brien, O'Neill, McCarthy, se remontan a portadores R1b. L21, el marcador no solo sobrevivió, definió el mundo gaélico. Y ese mundo, aunque orgulloso y poético, se asienta sobre algo violento. Porque este dominio no se logró mediante tratados de paz, llegó a través de la aniquilación, de hombres, de dinastías, de civilizaciones cuyos huesos son todo lo que queda. Pero esta expansión no fue pacífica, llegó impulsada por el fuego y el bronce, reemplazando civilizaciones que habían perdurado durante milenios. Pero, ¿qué fue exactamente lo que borró? ¿Qué mundos, qué nombres, se perdieron cuando aquel fuego arrasó con todo? Antes de la llegada de los guerreros de la estepa, Gran Bretaña e Irlanda estaban gobernadas por hombres con un ADN que apenas podemos encontrar hoy en día. Hace 5.000 años, esta tierra pertenecía a fantasmas de los que nunca has oído hablar, no porque no fueran reales, sino porque lo eran, borrado del linaje. Mucho antes de la invasión de la cultura del vaso campaniforme, Gran Bretaña e Irlanda estaban gobernadas por sociedades neolíticas, genéticamente construidos sobre G2A, C1A2, E1B1B. Linajes transmitidos por primeros agricultores de Anatolia y constructores de megalitos, construyeron tumbas más altas que las iglesias, tallaron alineaciones solares en la roca incluso antes de que se forjara el metal. Construyeron Stonehenge, Newgrange, Carrow-Keel, con nada más que piedra y memoria. Y sin embargo, hoy en día, en el ADN y de los británicos e irlandeses modernos, han desaparecido casi por completo. Desapareció. Borrado. Esto no es una metáfora, según estudios del genoma como Cassidy y otros, 2016. Entre el 95 y el 98% de todos los linajes masculinos neolíticos en Gran Bretaña e Irlanda fueron reemplazados en pocos siglos. Esto no fue fusión cultural. Fue un evento de extinción genética, un colapso total de la línea paterna. El mujer sobrevivió, el ADN mitocondrial nos dice que los linajes femeninos, como U5, H1, J2B1A, permanecen, transmitidas de madre a hijo, pero sus maridos, sus hermanos, sus hijos, no. Esto no es solo una conquista, es una aniquilación tan completa que incluso los constructores de Stonehenge, que una vez fueron los reyes de su mundo, no dejó descendientes varones directos detrás. Así que cuando la gente habla de sangre celta, lo que realmente quiere decir es la sangre que reemplazó a los constructores. Los supervivientes viven solo en piedra, en el mito. Y en las antiguas madres cuyos genes aún susurran bajo la superficie. Pero ¿cuál es el giro inesperado? Los hombres que los reemplazaron, los portadores del R1b, no fueron la última oleada. Porque incluso después de la conquista, una segunda migración alteraría para siempre la definición de identidad celta. ¿Y ese giro inesperado? No estaba en la sangre. Estaba en el sonido de un idioma que no pertenecía al ADN en el que se asentó. La palabra, celta, no coincide con el ADN. La cultura surgió después, y ni siquiera cambió la sangre. Para cuando lleguemos 1875 se llega otra migración, esta vez, desde lo que ahora es norte de Francia, no un tsunami como el de la cultura del vaso campaniforme, pero suficiente para sacudir la cultura del sur de Gran Bretaña. Es aquí donde los arqueólogos comienzan a detectar indicios de las tradiciones de la Tene y Aistad, estilos que ahora llamamos celtas, trabajos en metal decorados, entierros en carros, mercancías comerciales continentales. Revoluciones estéticas, sí. Pero no es genético. Porque en términos de ADN, esta ola fue un susurro. Cambió hasta el 50% del genoma en el sur de Inglaterra, sí, claro, pero apenas rozó Escocia, y eso nunca llegó a Irlanda. He aquí la contradicción que lo cambia todo. La cultura celta no llegó con un nuevo pueblo, llegó como meme, a superposición lingüística que se extendió a través de contacto,
imitación y adopción, no una conquista. Los genes permanecieron estepa predominante, impulsado por R1b, descendientes de aquellos mismos invasores de la Edad de Bronce que ya habían sepultado el Neolítico, pero el lenguaje, el arte, la identidad cambiaron. Casi como la moda. Es por eso que los académicos de hoy, como los que están detrás del proyecto de ADN de Harvard 2015 y Marco Celta desde Occidente del Museo Británico, argumentar que celta no es un término étnico. Es un pie lingüística, usadas por pueblos genéticamente diferentes, adaptadas por toda Europa como un mito compartido. Y en este momento, una divergencia cultural comienza, Inglaterra, especialmente el sur, comienza a evolucionar, siguen llegando nuevas oleadas. Latinas, germánicas, sajonas. Pero Escocia e Irlanda permanecen encerrados en sus capa genética de la Edad del Bronce, intacta por la nueva inundación. Y en un lugar, ese antiguo ADN se fosilizó casi intacto durante 3.500 años. Ese lugar no está escondido en un museo ni enterrado bajo escombros antiguos. Sigue viva, latiendo en la sangre del extremo occidental de una isla. Irlanda Occidental no es solo celta. Es la Europa de la Edad de Bronce, sellada en ámbar genético. Conduce hacia el oeste en Irlanda, pasando los muros de piedra, pasando las turberas, y no solo cruzarás un paisaje, cruzas el tiempo. En Connacht y Munster el ADN no miente. Es sin diluir. Es no estratificado con siglos de sangre extranjera. Es en conserva, como los antiguos manuscritos que una vez estuvieron ocultos en sus monasterios. Un estudio del genoma de 2024, dirigido por Trinity College de Dublín, trazó las raíces más profundas del ADN irlandés. Descubrió que el oeste de Irlanda alberga algunas de las mayores concentraciones de ascendencia esteparia, en cualquier lugar de Europa, en algunas zonas, casi mezcla cero de invasiones posteriores. ¿No botas romanas quién ha pisado este lugar alguna vez? El anglosajones nunca se afianzó. El vikingos apenas rozó la costa, incluso el normandos, con todos sus castillos y títulos, no dejaron casi rastro genético en el lejano oeste. Y se vuelve más preciso. El ADN irlandés actual se agrupa en 7 zonas regionales, cada una refleja un antiguo reino, Ulster, Leinster, Connacht, Munster y más allá. Pero es Connacht y sur de Munster que muestran la genética más profunda continuidad con la Edad de Bronce, no solo en marcadores, sino en haplogrupos del cromosoma y, en linajes mitocondriales. En apellidos familiares que aún se proyectan sobre territorios como sombras de la memoria tribal. Incluso hoy, nombres como O'Sullivan, O'Donoghue, McCarthy no son solo culturales, son cromosómico. Agrupamiento en torno a regiones donde las mismas líneas R1b han pulsado durante más de 4.000 años. El oeste de Irlanda no se quedó congelado en el tiempo. El protegido lo resguardaba tras el océano, la montaña y el mito. Pero esta conservación tuvo su propio giro inesperado, porque cuando el ADN permanece inalterado durante tanto tiempo, las mutaciones se acumulan, algunos silenciosos. Otros, poderosos, y algunas, devastadoras. Pero la pureza genética tiene un precio, y algunas mutaciones celtas tuvieron consecuencias devastadoras. Porque cuando el ADN permanece sellado durante miles de años, no solo conserva la historia, la incuba. Y a veces, lo que sobrevive no es la fortaleza, sino una maldición silenciosa. Algunos de los rasgos celtas más emblemáticos provienen de mutaciones peligrosas que se propagaron con demasiada facilidad. Parecen símbolos de orgullo, cabello rojo fuego, piel de porcelana, ojos azules o verdes que brillan contra el cielo gris del Atlántico, pero tras estas señas de identidad celtas se esconden mutaciones que cuentan una historia más oscura, no de poder, sino de adaptación, aislamiento y riesgo genético. Empieza por el rojo. MC1R, el gen responsable del cabello rojo, es una anomalía ancestral, probablemente surgió hace más de 50.000 años, transportado hacia el oeste desde el estepa euroasiática.
pero solo prosperó en lugares como Irlanda y Escocia donde el sol era escaso, y vitamina D era oro. En Irlanda, sobre 10% tener el pelo rojo, pero hasta 45% portan el gen recesivo. Eso significa que casi la mitad de la población porta este marcador silencioso de adaptación ambiental, un gen que selecciona para piel pálida, optimizado para captar hasta el último rayo de luz solar de un cielo repleto de nubes. Sin embargo, tiene un precio. Esta misma mutación está relacionada con mayor sensibilidad al dolor, mayor riesgo de cáncer de piel y respuestas inusuales a la anestesia. No es una peculiaridad estilística. Es un cambio biológico forjada en la niebla y el hambre. Ahora pasemos al hierro. Hemocromatosis, o el maldición celta es una de las enfermedades hereditarias más peligrosas de Europa, es causado por mutación del gen HFS 282 y 1 de cada 5 irlandeses lo porta. Eso es 20% de la población con un riesgo oculto de sobrecarga de hierro. Si se hereda de ambos padres, puede causar insuficiencia hepática, enfermedades cardíacas y artritis silenciosa. Mortal. A menudo no se diagnostica hasta que el daño está hecho. ¿De dónde proviene? La respuesta se encuentra en genomas antiguos excavados en la isla de Rathlin y entierros irlandeses de la Edad de Bronce, donde ella mutación ya existía hace 4000 años. Como se muestra en Cassidy y otros, Nature 2020, contribuyó a conservar el hierro en un mundo donde la carne era escasa, los inviernos eran duros y la supervivencia significaba aprovechar al máximo cada caloría. Pero hoy, en un mundo de alimentos fortificados y dietas modernas, ese mismo gen se convierte en una trampa. Esto no son coincidencias. Ellos son cápsulas del tiempo genéticas, rasgos fosilizados de un pueblo moldeado por la tierra, la luz y el aislamiento. Y la prueba más clara de ese aislamiento no se encuentra en los hombres que ostentaban el poder, está en el mujer, cuyas líneas mitocondriales ininterrumpidas revelan una continuidad más profunda, intacta por la conquista, sellada con sangre. Y la prueba más contundente de aislamiento no se encuentra en los hombres, sino en las mujeres que nunca se fueron. Porque mientras los linajes masculinos se destrozaban y eran reemplazados, las madres de Irlanda nunca dejaron de dar a luz a la tierra misma. En cada genoma irlandés la encontrarás, la madre neolítica cuya sangre nunca dejó de fluir. Durante 5.000 años, los imperios surgieron, cayeron y desaparecieron, pero ella permaneció, la madre ancestral, invisible pero omnipresente. Su historia no está grabada en piedra. Está escrita en las mitocondrias. A diferencia de ADNY, que sigue la línea masculina y a menudo desaparece después de invasiones o guerras, ADN sigue a la madre, transmitida de madre a hija. Y a través de los hijos varones que nunca la transmiten de nuevo, es obstinado. Silencioso. Resistente. Y en Irlanda cuenta una historia que las espadas nunca silenciaron. En los huesos de los agricultores neolíticos, de Paul Nabrone, de área de Knocknarea, desde el masivo tumbas de corredor de New Grange y Carrowmore, la encontramos. Haplogrupos H1, U5A1B1 e IJ2B1A, esos mismos linajes mitocondriales aún resuenan en las mujeres irlandesas modernas de hoy, de acuerdo a Cassidy y otros, 2016. Y reconfirmado en análisis de ADN antiguo de la década de 2020 de genomas irlandeses. Incluso cuando hombres del vaso campaniforme llegaron y reemplazaron hasta el 90% del ADNY masculino en Irlanda, en las líneas femeninas permanecieron intactas. Porque si bien los conquistadores trajeron nuevos padres, tomaron esposas locales, las madres del viejo mundo transmitían su ADN de generación en generación, sin interrupción. En Escocia, en Gales, y especialmente en Irlanda Occidental, estos fantasmas mitocondriales del Neolítico aún viven, ningún ejército los detuvo, ningún idioma los reemplazó. Ellos son los linajes ininterrumpidos más antiguos de Europa Occidental, que a menudo se remontan a alrededor del 4000 a.C., la era de constructores de megalitos. Mucho antes de que los celtas o los romanos tuvieran nombres. Y eso lo cambia todo.
Porque si bien la cultura celta se suele asociar con espadas de la edad de hierro y gritos de guerra, es raíces biológicas son maternales, propias de la edad de piedra y profundamente domésticas, no solo guerreros, sino también tejedores, no solo jefes, sino portadores de continuidad, moldearon a un pueblo no mediante la conquista, sino a través de presencia. Pero mientras estas mujeres preservaban el cuerpo de una nación, existía otra población celta que conservó la lengua, la poesía, los nombres. Pero ¿qué ocurre con los celtas de España, que conservaron la lengua, pero no el ADN? Eso no es solo un acertijo, es Galicia. Una tierra que suena celta, que luce celta, pero genéticamente sigue un camino diferente. Se hacen llamar celtas, tocan la gaita y rinden culto a los dioses celtas, pero su ADN no coincide con el de las islas. Si la identidad se juzgara por el sonido, la historia o el ritual, Galicia sería la realeza celta, su música recuerda a las rils irlandesas, sus mitos rastrean dioses antiguos como Fuerte y Bandua. Y en las tierras altas del noroeste de España, las gaitas resuenan bajo cielos tan grises como Donegal. Pero entonces surge la contradicción, porque su huella genética no pertenece a la misma tribu. Donde Irlanda y Escocia llevar el marcador R1b, L21 Galicia se encuentra en R1b, DF27, un primo, no un clon, y cuenta una historia que rompe con el antiguo mapa celta. Estudios de 2022 y 2023, utilizando datos genómicos de toda España, no revelan indicios de invasión de la estepa similar al colapso de la cultura del vaso campaniforme en Gran Bretaña. No hay reemplazo del 90% del linaje masculino, sin reinicio genético, en cambio, Galicia muestra una ascendencia estratificada, desde agricultores neolíticos ibéricos, edad de bronce atlántica marineros y continuidad tribal local. ¿Cómo llegaron hasta aquí la lengua, los símbolos y la espiritualidad celtas? No por sangre. Por cultura, Galicia puede ser la prueba más contundente de que Celtic nunca fue solo genético, fue viral, adoptado por las élites, los comerciantes y los sacerdotes, y luego transmitido como un estilo, no como un apellido. Incluso sus extintos lengua galaica coincide con las raíces goidélicas y galas, pero dejó atrás sin huella profunda de ADN. Aquí es donde el mito sobrevive sin linaje, y donde la cultura supera al conquistador. Porque a veces, el fantasma de una identidad permanecerá más tiempo que las personas que la portaron por primera vez. Pero una región de Europa alberga el último vínculo viviente entre la prehistoria celta y la continental. Y ese vínculo no quedó sepultado bajo ruinas ni olvidado por los imperios, se mantuvo vivo en el extremo occidental de Francia, donde la sangre celta siguió fluyendo, incluso cuando cambió el idioma de los reyes. En Bretaña, Francia, los fantasmas de los guerreros irlandeses aún corren por sus linajes. Esto no lo encontrarás en los libros de texto, pero enclavada en el extremo noroeste de Francia se encuentra una población con más ADN irlandés que algunas partes de la propia Irlanda. En 2024 un exhaustivo estudio del genoma desveló el secreto, reveló que la gente en Bretaña occidental llevar 23 a 25% de ascendencia irlandesa y otro 9% de Cornualles. Eso significa casi un tercio de su código genético no es francés en absoluto, es celta insular. ¿Cómo? En el siglo sube y vi después de Cristo, mientras la marea anglosajona arrasaba Gran Bretaña, enteratribus de celtas britónicos huyeron a través del Canal de la Mancha, escapando de la muerte. La colonización y la aniquilación, portaban espadas, pergaminos, y un genoma muy específico, aterrizaron en Armórica, y Armórica se convirtió en Bretaña. Pero no se limitaron a pasar desapercibidos. Ellos dominado la región tan a fondo que bretones modernos todavía llevan sus haplogrupos, hablar su idioma, y se agrupan genéticamente más cerca de gente irlandesa y galesa que a los parisinos. Incluso mapas de apellidos de Bretaña occidental, nombres vinculados a clanes y pueblos, se superponen con grupos de ADN de Munster, Connacht y el península de Cornualles. Y aquí está el giro inesperado, es el solo lugar en la Europa continental donde ADN celta insular es aún dominante, a pesar de legiones romanas, reinos francos, incursiones vikingas y dominio normando.
De alguna manera, esta frágil isla genética sostuvo. Pero ¿cómo sobrevivió el ADN intacto, incluso a través de vikingos, romanos, normandos y el imperio? La supervivencia no fue un accidente. Fue construida, por la geografía, por la cultura, por el aislamiento convertido en armadura. El aislamiento no fue solo geográfico, sino una armadura genética durante 3.500 años. Piensa en las Islas Británicas como una fortaleza, no construida con murallas, sino con ríos, montañas y mares que ralentizaban el movimiento y obstaculizaban la integración. Dentro de esas murallas naturales, los genes de un pueblo permanecieron intactos. El proyecto sobre la gente de las Islas Británicas, POBI, en 2015 lo reveló claramente: 17 grupos genéticos en toda Gran Bretaña que se corresponden con antiguos reinos. Fronteras que los ejércitos de la historia no siempre pudieron borrar. En Cornualles, el ADN es más distinto del de la vecina Devon que el del norte de Inglaterra del de Escocia. En las Islas Orcadas, alrededor de una cuarta parte del ADN aún conserva una huella noruega, una impronta vikinga local, pero no se extendió. Mientras tanto, en Irlanda, sobre todo en el oeste y el norte, el ADN de la Edad del Bronce temprana sigue siendo dominante. Ninguna legión romana alteró la genética. Hubo pocas migraciones anglosajonas. La mezcla con los normandos fue limitada. Los mismos factores que forjaron la identidad en las islas la preservaron. En cada clan, las mismas líneas genéticas ancestrales del cromosoma Y, la misma genética isleña. Esto no era mera conservación pasiva de reliquias, fue una cuestión de supervivencia de la identidad cuando el tiempo apretaba desde todos los frentes. El aislamiento no debilitó el acervo genético, lo reforzó. Porque cuando cesa el movimiento, los efectos fundadores se intensifican. Los genes se amplifican. La singularidad se convierte en legado. Y en esa fortaleza insular, el mundo exterior cambió, imperios cayeron, lenguas se transformaron, fronteras se redibujaron. Sin embargo, dentro de los muros, la historia genética se mantuvo intacta. Entonces nos preguntamos, ¿qué había antes de esta fortaleza? ¿Quién lo construyó? ¿Qué existió incluso antes de los guerreros de la estepa, antes del auge de la Edad del Bronce? Pero ¿quiénes fueron los primeros pobladores de las islas, mucho antes de que llegara R1b? Ahora retrocedemos aún más en el tiempo, más allá de las tormentas de la Edad de Bronce, más allá de las espadas celtas, hasta las primeras huellas sobre roca antigua, portando sangre que aún palpita hoy. El ADN celta es solo la capa final. Debajo yace el fantasma de una tribu olvidada de la Edad de Hielo. Imagina un tiempo, hace 10.000 años, cuando los glaciares aún se extendían por el norte y los mares de las islas británicas estaban más bajos, las tierras estaban conectadas a mayor profundidad. Desde un santuario en la península ibérica, los cazadores-recolectores emergieron de la última edad de hielo, no llevaban nada más que lanzas, pieles y un genoma que resonaría durante milenios. No eran celtas. Ni carros ni ritos druídicos, fueron los primeros exploradores de un mundo que se descongelaba. La evidencia arqueogenética muestra que portaban haplogrupos mitocondriales como U5, HY haplogrupo del ADN. Y2A, linajes profundamente arraigados en el grupo de cazadores-recolectores occidentales. Sus descendientes sobreviven hoy en Irlanda, Escocia y Gales, en mayor número de lo que muchos creen. En las remotas cuevas de Iberia y en las escarpadas crestas de Escocia, su ADN mitocondrial susurra continuidad, sus caminos fueron sobrescritos por agricultores, luego por guerreros de la Edad de Bronce. Pero los linajes maternos permanecieron. En el análisis de genomas mesolíticos de Iberia, se encontró que el haplogrupo U5 era dominante. Esas mujeres transmitieron su ADN a los hijos nacidos mucho después de que desaparecieran los glaciares. Significa que la tierra que llamamos celta conlleva una herencia más profunda, no de los grandes reyes de la Edad de Hierro, sino de las mujeres silenciosas de la Edad de Hielo, las que se quedaron atrás cuando sus maridos emigraron. O cuando los invasores quemaron salones y desarticularon clanes, permanecieron, su sangre,
una línea de resistencia silenciosa. Así que cuando veas ese pelo rojo, esa piel pálida, ese nombre gaélico, no solo estás viendo el capítulo celta, estás viendo el primer linaje de las islas, una herencia más antigua que los reinos. Más antigua que el lenguaje, que llevamos dentro desde aquella costa, aquella cueva, aquel amanecer. Y en el próximo episodio, seguiremos el rastro de este antiguo linaje a través de los océanos, hasta una tribu que nunca olvidó sus orígenes.